Ahí está. Bueno, estamos grabando. Bueno, entonces, soy Gabriela Nesosi del Departamento de Lengua y Literatura del profesorado Olga Cosettini, profesorado y doctorado, y el profesor Antonio Oliva, que estamos entrevistando a Florencia García Brunelli, una joven investigadora que está haciendo su tesis doctoral acerca de traducciones del ruso, traducciones directas del ruso en la Argentina, con la dirección de Alejandrina Falcón. Y bueno, dimos con ella a través de un artículo que apareció en la revista Mutatis Mutandis. No es muy viejo el artículo, es bastante reciente, ¿verdad? Sí, es de hace 2 meses o un mes. Muy bien. Y bueno, nos llamó la atención porque tenía mucho que ver con el objetivo de nuestra jornada, que es visibilizar un poco la historia de la edición en la Argentina y el estado actual de la edición y la bibliodiversidad en el país. Entonces nos interesó mucho este artículo a raíz de que un poco desmitifica la idea de que no, en Editorial Claridad, por ejemplo, no había traducciones directas o no se le daba tanta importancia a la traducción directa de los autores rusos. Entonces, bueno, no sé si me olvido de algo, Florencia, que quisieras decir. Este, No, perfecta introducción. Bueno, entonces, bueno, te invitamos a que nos cuentes un poco el artículo y después te bombardeamos con preguntas. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy lindo estar acá y charlar con colegas y docentes, investigadores. Bueno, el artículo, como bien dijiste, apunta a mostrar que efectivamente hubo una gran cantidad de traducciones directas del ruso en la editorial Claridad, en contraposición a lo que generalmente se dice, que la editorial Claridad no le dio importancia a la traducción directa y que no consignaba ningún dato, ¿no? Y también a la idea, discute un poco el artículo con la idea de que solo fue literatura del siglo XIX la que difundió la editorial Claridad. Lo que yo propongo, lo que muestro es que hubo muchas traducciones directas de literatura soviética contemporánea y en algunos casos es muy llamativo, digamos, hay diferencias de meses, o sea, es muy contemporánea la literatura que se publica. ¿Qué más? Bueno, esos son básicamente los cómo arranca y que hago un panorama del artículo, voy a las conclusiones a las que arribo, porque es como muy extenso. Lo que yo hago, o sea, sí. Hago como trato de hacer, leo el lugar que ocupa la literatura ruso-soviética en el catálogo y hago como una periodización, porque la editorial Claridad tuvo una historia muy larga, ¿no? Desde el 22 hasta el 76. Yo me focalizo en los periodos donde efectivamente hubo traducciones directas, porque a mí lo que me interesa es leer desde la traducción, no abarcar toda la editorial. Entonces hago como una periodización, que no la invento yo, es una periodización que ya ha hecho la bibliografía, ¿no? Que marca como momentos clave de cambio para el grupo editor y para la línea editorial, que es 1930, donde, digamos, el eje del debate deja de ser el arte y la función del arte, la función social del arte, ¿no? Que antes se veía en la polémica de Boedo y Florida, de los escritores, y hacia 1930 los contenidos empiezan a ser más ensayísticos, más de política, y no, el eje ya no es la discusión sobre la función de la literatura, la función del arte, sino crear una tribuna del pensamiento izquierdista, ¿no? De hecho, así se subtitula la revista Claridad. Entonces, crece el tono antiimperialista en contra del imperialismo yanqui, ¿no? Como decían.
y aumenta ahí, digamos, en el 26 y hacia el 30 aumenta considerablemente la traducción directa, que yo leo como un modo de, digamos, son la traducción directa como un modo privilegiado de circulación de este tipo de textos que con el fin, digamos, de leer la contemporaneidad soviética, ¿no? ¿Qué está pasando en la Unión Soviética? Y por eso son exiliados rusos los que hacen estas traducciones, con una alta participación política, ¿no? En Argentina y en Rusia en su pasado. Y bueno, y el otro momento clave que identifico es hacia 1935, 1936, donde el debate pasa a ser ya, se acerca a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el debate pasa a ser más como de democracia o fascismo, ¿no? Como que deja de ser la revolución como posibilidad de superación de la sociedad capitalista, y bueno, hay que posicionarse en contra del fascismo, y entonces eso impacta en el catálogo de literatura ruso-soviética, donde ya no se publican tantos contemporáneos, sino que se vuelve, como el siglo XIX, a publicar textos del siglo XIX, textos sobre personalidades históricas, ¿no? Como Pedro I, textos sobre pensamiento ruso en general, pero también hay autores del realismo socialista, y también este giro no implica que se haya despolitizado la editorial, digamos, porque a la hora de presentar autores del realismo socialista, se los presenta como antifascistas, ¿no? En los prólogos, digo, o en el aparato paratextual de los libros, se resalta su antifascismo, y se presenta y se hace énfasis más en el Estado ruso como potencia industrializada y potencia técnica, ¿no? Como que no es no es que se haya despolitizado el catálogo, ¿no? Sino quizás hay una intención de posicionarse así como en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otra cosa es que en este periodo, que ya estamos más cerca del 40, sigue la traducción directa, ¿no? El exiliado que publicaba traducciones entre el 26 y el 32 se vuelve a Rusia, ¿sí? Pero en el 40 llega Lila Guerrero, en el 36 llega Olga Volkonskaya, y entonces a lo largo del 40 hay traducciones directas también, que yo leo como una estrategia de la editorial por contar con material exclusivo, ¿no? Porque yo cuento material exclusivo, porque yo cuento en el artículo esto de que los traductores construyen una imagen de sí mismos, ¿no? En los prólogos, como por ejemplo Lila Guerrero, que cuenta que conoce al autor y que estuvo en la casa, en Moscú, y bueno, ese encuentro, todos como que los constituye como mediadores privilegiados, ¿no? Para traducir los textos. Y yo creo que la editorial utiliza esto también, un poco, creo yo, como en competencia quizás con otras editoriales comunistas, ¿no? O sea, una estrategia en el sentido de que la editorial va a mostrar material privilegiado, ¿no? Material exclusivo. Y bueno, es más o menos ese el panorama, y bueno, una de las conclusiones a las que llego al final, que me parece importante, es esto que vos decías en principio, de que generalmente está esta idea de que se descuidaba la traducción en la editorial Claridad porque se le prestaba atención al pensamiento de los pensadores. Entonces no importaba la traducción. Y es como que yo encuentro como una vuelta de tuerca. Digo, pensar que justamente porque se le prestaba atención al pensamiento de los autores, eso motiva un montón de traducciones directas de exiliados rusos, nativos, que estuvieron en Rusia, ¿no? Un montón de obras, la difusión de obras inéditas o de ediciones especiales hechas por autores rusos, o sea, justamente porque se le prestaba atención al pensamiento de los autores, se despliegan un montón de operaciones editoriales que son claras, ¿no? Eso es, resumiendo un poco todo el artículo. Ay, no se escucha. No, estaba muteado.
Bueno, Florencia, me gustó mucho el trabajo. Yo en realidad también había visto algo con respecto a Abramson y a ¿cómo es? Alejo Agukov. Un poco eso es trabajo que me parece también estás haciendo desde el doctorado, ¿no? El relevamiento de esos traductores directos. Hay varias cosas, digamos, ¿no? En el plano de para consultarte y preguntarte, digamos, ¿no? Yo por ahí soy medio, bueno, preocupado por todas estas cosas, porque como estudio la Revolución Rusa y todo este tiempo me he dedicado a eso, digamos, el problema de las ediciones en español son parte de un problema histórico y cultural. Político también, muy importante. O sea, nosotros desde nuestra producción de investigadores en español, tanto desde el punto de vista de la cultura como desde el punto de vista de, bueno, de cierto aporte en clave, insisto, desde nuestros países a los procesos revolucionarios del siglo XX y en particular el problema de la Revolución Rusa y de la cultura ruso-eslava, digámoslo así, tenemos un problema importante que saldar antes de concentrarnos efectivamente en producir contenidos históricos o histórico-culturales, en ver el problema de los problemas políticos de la edición, los problemas culturales y políticos de la traducción, los problemas políticos y culturales en general de lo que contamos, digamos, y en todo caso, en base a la abundancia o la escasez, dar respuestas investigativas acerca de eso. Yo siempre entendí, en todo caso, en ese sentido, a Claridad como un proyecto justamente cultural, que en primer lugar, incluso desde que aparece como especie de homóloga de Clarté, la revista de Bertrand, bueno, que dirigía en aquel momento Barbus en Francia, digamos, siempre pensé de alguna manera, más allá de los pasajes que vos marcás muy bien ahí, digamos, o de los clivajes que podemos encontrar, siempre la pensé como una revista de alguna manera de difusión del problema de la revolución en general, más allá de, insisto, de los posibles clivajes o cortes que vos podés estar detectando, que en este caso, apuntado al problema de la traducción, son esenciales para explicar el problema de las traducciones o de los pasajes de la traducción. Pero me parece que Claridad era siempre fue como una especie de puente de los primeros esbozos del problema de la revolución y de la revolución rusa en particular, más allá del proyecto literario específico que abordó al principio, siempre estuvo como pretendiendo eso. En el momento en que aparece la revolución rusa, en español había muy pocos puentes y en todo caso, si había puentes de traductibilidad, tenían que ver más bien con el problema del periodismo obrero y el periodismo revolucionario, que sí tienen una inmediatez sobre la información, porque La Vanguardia, la Internacional del PC, bueno, sobre todo esos periódicos obreros de masas, ¿no? Los textos de alguna manera del anarquismo, la protesta humana, por ejemplo, o la protesta más bien, y luego Tribuna Proletaria, bueno, una serie de periódicos desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural, periódicamente y para los obreros a raíz del mundo y en particular en la Argentina, transmiten casi en vivo el problema de la difusión de traducciones. Claridad tiene un proyecto de alguna manera más de tipo más general, quiero decir, en ese sentido, de traductibilidad, y es uno de los escasos puentes, si exceptuamos estos otros periódicos que yo decía que son de masa, digamos, a los cuales también hay que consultar, porque de alguna manera forman el ambiente de la traducción de los procesos en Rusia, en la Argentina,
desde el mismo momento de la Revolución Rusa, por ejemplo. Bien, enorme la introducción que estoy haciendo. Digo, la claridad forma parte, en todo caso, de uno de los escasos puentes de política general, cultural de esto, más allá incluso, insisto, de sus clivajes. Y esto tiene que ver un poco también con la figura de Zamora, es decir, el proceso de la figura de Zamora, etcétera, de la búsqueda que tiene en ese sentido un editorialista como Zamora o de Elías Castelnuovo, etcétera. Que son participantes activos, digamos, ¿no? Por supuesto, de la editorial. Yo lo que te quería preguntar era, en todo caso, después de esta larguísima introducción, un poco era, en todo caso, si vos pudiste comparar con algún otro proyecto de traducción cultural, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de la editorial Tor, de la época de los años 20 y 30, que también tiene difusión cultural en ese sentido, si pudiste comparar y qué lugar le pones a claridad en ese escaso espectro, podríamos decir, sobre todo haciendo hincapié en esta cuestión de la traducción del ruso, o de la traducción de textos en ruso, digamos, ¿no? Es decir, qué sé yo, porque después, obviamente, el problema de las traducciones del francés, o del francés, sobre todo, digamos, ¿no? Podemos ponerlo así, es más clara la posibilidad de traducción directa, o es más clara la posibilidad de encontrar textos y publicarlos en forma indirecta. En el caso de la traducción rusa hay otros, me parece, puentes, ¿no? Que desde el momento mismo de la revolución incluso, o antes tal vez. Sí, digamos, de hecho en la primera parte de Claridad, en la parte de los pensadores, hay 3 textos, o sea, antes de que aparezca la revista Claridad, que une el pensamiento izquierdista, ¿no? En la primera parte de los pensadores se publican 3 traducciones directas del ruso, una que es un texto de Lenin, Imperialismo Último. Es exacto, que insisten los editores en que es una traducción directa, y creo que esto lo analiza Hubertal en uno de sus últimos trabajos. Ella cuenta como la relevancia de este texto y que eran traductores que venían del Partido Socialista Internacional, ¿no? Como que en realidad Claridad ya desde el principio hay, y otro texto de Gorky que se publica como obra, que dice obra inédita, que es creo lo que yo pienso del pueblo ruso, que también son como obras como... sí, o sea, ya esa intención de difundir las ideas de la revolución rusa ya está desde el principio. Lo que yo marco es que es más exponencial, digo, es mucho más notorio ya llegada a la década del 30. No, eso por un lado. Y por el otro lado, sobre Tor, generalmente la bibliografía ha caracterizado a Claridad como la que más literatura rusa publicó. Por eso Tor también publica muchos rusos, pero no sé si es tan central en el catálogo como en Claridad. Yo creo que en Claridad hay mucha más literatura rusa y se da esto de que confluyen también muchos exiliados políticos rusos, por eso me interesa el caso. Y también, bueno, por esto, esta idea de que, ¿no? Esta idea que predomina, de que instalada, ¿no? Quizás uno repite, de que se publicó literatura del siglo XIX y en traducción indirecta o reimpresa traducciones que venían de España y reimpresas. Entonces, todas esas ideas que están como instaladas, a mí me sirven para proponer la hipótesis. No sé si respondo la pregunta. No, está bien. No, lo que yo digo es... tenía un perfil un poco más comercial también. Digo que a lo mejor habría que ponderar también, digo, a Claridad en el marco de un espectro más amplio en la Argentina, más amplio de intención político-cultural como la que tuvo. Por eso te nombraba Tor, digo, no se me ocurre ahora, pero de alguna manera la literatura política, por ejemplo, salió en los periódicos obreros desde la Revolución del 5 en Rusia. Los anarquistas vienen traduciendo el problema del proceso revolucionario
en términos de clave cultural, lo traducen a Pushkin antes, Claro. incluso. Quiero decir. Claro, también habría que ver el tema de los seudónimos de los traductores. Es como muy complicado también como rastrear las historias de estos traductores, y yo, digamos, trabajo con traductores que sé que existieron, ¿viste? Podemos ir reconstruir sus trayectorias, que están en los archivos, ¿viste? Como que a veces es difícil, hay mucho seudónimo, como que no sabes. Bueno, Quebracho, de hecho, es el seudónimo de Liborio Justo, digo, cuando vos lo citás ahí, que está bien, claro, por supuesto, claro, actuaban porque de alguna manera también la política tenía una semiclandestinidad que en muchos casos, digamos, los actores de lucha social son los mismos tipos que de alguna manera están traduciendo literatura, por ejemplo. Bueno, en ese campo, digamos, están separados los ámbitos y la iniciativa de Claridad tiene una iniciativa política desde el vamos, digamos, más allá de incluso del índice, ¿no? Que lo marca bien, digamos, el índice es un dato central, digamos, en esa producción. Bueno, Gaby, no sé si vos querías, yo por ahí. Otra cosa que quería agregar es que me interesa también focalizarme más en lo que fue traducción de literatura, o sea, que más en textos políticos partidarios, ¿no? A pesar de que los traductores que tradujeron ensayos y textos más ensayísticos, teóricos, me interesa también más el perfil literario, ¿no? Por eso quizás no tomé para mi tesis periódicos, ¿no? Diarios. No. Claro, no, yo lo que te decía ahí era que en los diarios y periódicos obreros hay literatura de rusa, eso. Entonces, comparar esos espectros. ¿Pero directa o indirecta, digamos? No, directa. Directa porque además son los mismos sujetos los que están trabajando allí. La Vanguardia tiene corresponsales que hablan en ruso, traduciendo lo que está pasando en Rusia. Sí. Lo mismo pasa con las redes internacionales del anarquismo. Claro. Es decir, son tipos que son actores internacionales de las redes de cada una de las corrientes, y por lo tanto también la cultura y la literatura están en el primer orden de la discusión política una vez que se producen los procesos revolucionarios. Sí. No hay mucho más, digo, tampoco, porque los diarios, de alguna manera, de tirada masiva, tienen una. Hay crítica también. Crítica, bueno, perfecto, claro, crítica. Sí. Bueno, yo tenía algunas inquietudes con respecto a ver si vos habías percibido, cuando hiciste tu carrera, esto que percibo yo de que siempre se vio a Claridad en confrontación con, en el ámbito de la confrontación, supuesta confrontación Boedo-Florida, y se reduce a eso, ¿no? Como ser un proyecto menos preocupado por la innovación estética y más preocupado por cuestiones políticas y nada más. Entonces se pierde, por lo menos en los estudios literarios, se pierde toda esta riqueza, a menos que uno abreve en especialistas, ¿no? O quiera preparar un tema sobre eso. Yo percibí, tiempo después de recibida, de que me faltaba un montón de formación al respecto, y que más la encontré en textos de historia, Saíta, Tarcus, muchos de los que vos mencionás en tu artículo. Por eso me encantó, porque me reunió a mí un montón de lecturas que tenía separadas. Y después te quería preguntar si vos dominas el idioma ruso, si te especializaste en eso, si fue previo a estudiar en la universidad, si es posterior, porque me parece crucial, digamos, ¿no? Para tu investigación. Sí, respecto a lo primero, tal cual, coincido en que generalmente se ve de la editorial Claridad la polémica Boedo y Florida, pero ni siquiera desde la perspectiva editorial, se ve más desde el punto de vista de los escritores. Y ni siquiera te diría, yo soy licenciada en la UBA, no he visto, no estudiamos mucho Boedo, por lo menos, como que se focalizan más en los escritores vanguardistas. Incluso eso ni siquiera se ve mucho.
La otra pregunta? Lo del ruso. Y sí, yo estudio ruso, yo empecé a estudiar letras en el 2012 y ni bien empecé letras, empecé a estudiar ruso de forma particular porque me gustaba mucho Mayakovsky, entonces quería leerlo en el original. Y bueno, por placer empecé a estudiar en paralelo a la carrera y bueno, terminé como involucrándome en la cátedra y haciendo traducciones para la cátedra de eslavas en la UBA. Y bueno, así fui perfeccionando mi ruso. Así que sí, la idea, de hecho, el proyecto de tesis, la idea es o sea, es estudiar la función que cumplieron las traducciones en el campo cultural y político de la época en que fueron publicadas, pero también hacer un cotejo, ¿no? Un cotejo con los originales que pude encontrar. Así que sí, conocimiento de ruso fundamental. Y bueno, y otra cosa que hablábamos antes de comenzar a grabar es, bueno, cómo la editorial Claridad fue un proyecto cultural, político, editorial, literario, y de traducción, es decir, que puede ser estudiada desde muchas disciplinas diferentes y a la vez cómo respira el ritmo de la historia, ¿no? Creo que también lo captas bien, ¿no? La etapa más inclinada a lo literario, luego más inclinada al ensayo político y finalmente vuelta un poco a lo literario. Y bueno, yo estuve recorriendo un poco la bibliografía del artículo y también vi que coincide bueno, con la perspectiva que está en el artículo del libro de Diego, el artículo de Ubertalli que está en el libro de Tarkus, y el prólogo de Saíta. Y bueno, me parece que es una beta súper interesante bueno, para nuestros estudiantes, que siempre estamos buscando puentes para unir a los intereses de todos los profesorados del instituto y del traductorado. Es muy difícil encontrar, digamos, vetas de temas que susciten el interés de todos, ¿no? Pero podría ser uno que me parece que es sumamente interesante, ¿no? Historia, literatura, traducción, ensayo, política, proyecto cultural y proyecto editorial tiene múltiples puntas. Así que bueno, no sé en qué grado de avance va tu tesis, pero bueno, espero que se publique en algún repositorio alguna vez para poder acceder a ella. Bueno, siempre podría estar más avanzada, ¿no? Pero no, bien. Ya estoy a la mitad del doctorado, tengo por delante unos cuantos meses de escritura y todavía me queda un poco de trabajo archivo igual, pero sí, se publica en el repositorio de 2 años o 3, quizás se publica en el repositorio del agua, ¿no? Están ahí las tesis. Igual. Bueno, espero haber respondido a todas las preguntas y... Sí, a mí por lo menos sí. Yo quería cumplir con mi media hora, pero te dejo, Antonio, que... No, simplemente agradecerte, Flor, por el tema de esto, digamos, digamos, insisto, los que estamos siempre tratando de trabajar sobre este tipo de aspectos del problema de los puentes y que tiene que ver en todo caso con el problema de la difusión de los cortes que hubo en principio del siglo XX, digamos, sobre todo con la Revolución Rusa. Estamos preocupados. Yo en realidad siempre estoy atrás de un proyecto que es tratar de relevar el problema de las ediciones más bien políticas, de la difusión, digamos. Hernán Camarero ha contribuido mucho con esto, por ejemplo, respecto de esto. La relación entre la difusión política, de alguna manera, de la revolución, y por lo tanto también cierto grado de política con respecto a la difusión del pensamiento y de la literatura del campo ruso, que
Yo insisto que en realidad para el mundo latino en general es una novedad, no es solamente un problema de que en realidad esto existía a principios de siglo, es una novedad, digo, ¿no? Uno también a veces tiene que tener en cuenta de que las usinas de posible difusión política y cultural con respecto al problema de la revolución podían estar del lado de España. Lo que pasa es que en España y México y los lugares donde de alguna manera eso se difundía tuvo una tradición mucho menos aluvional y mucho más corta en términos inmigratorios. Entonces la Argentina también se confluyen una serie de elementos históricos sociales ahí que hacen posible que existan este tipo de puentes, digamos, ¿no? Además, insisto que el problema de la vía del anarquismo en este sentido jugó un papel central, porque era una de las pocas redes internacionales de este tipo de pensamientos, de alguna manera, socioproletarios que había con respecto a lo que estaba pasando en la revolución. Entonces, en ese sentido, me parece que Claridad también abona en ese campo, digamos, ¿no? También el republicanismo de la guerra civil está un poco en esa clave, digamos, lo que pasa después del 35, digamos. O sea que, bueno, no, me parece que está muy buena la contribución y que hay que, en todo caso, seguir, digamos, ver cómo esto se reconsidera, porque, como decís vos, viste, Claridad estaba puesta en lo que podríamos llamar una restringida historia de la literatura, además. Y su función es mucho más amplia que esa, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no sé, yo no te quiero entretener más, no quiero que después nos acuses de no terminar tu tesis a No, tiempo. Y bueno, seguramente seguiremos tus artículos por internet y trataremos de compartirlos bueno, porque nos ayudan a tender puentes a nosotros entre intereses muy diferentes y en momentos en que los institutos superiores que no son universitarios están pasando verdaderas penurias para llevar adelante estos espacios de circulación del conocimiento que son los eventos y bueno, las entrevistas, sean virtuales o sean en persona, es decir, todo esto que nos está costando tanto, bueno, por lo menos por las redes podemos conocer a jóvenes investigadores que nos devuelven una mirada más fresca, diferente y sumamente interesante. Así que bueno, yo te agradezco enormemente, espero no, seguir viéndote. gracias a ustedes por la invitación. Quería también decir, yo trabajo con una chica becaria de Rosario, de la UNR, Erika Brasca, que también publicó en el número de Mutatis, que ella trabaja a Lila Guerrero. Lila Guerrero no solo publicó en Claridad, publicó también en Platina, en otras editoriales. Ella se focaliza más que en una editorial, se focaliza en la trayectoria de Guerrero y en sus traducciones. Bueno. Y trabajamos juntas, ahora estamos pensando en un artículo juntas, y no nada, para mencionarlo, que también hay muchos trabajos, mucha gente trabajando temas similares. Bueno, perfecto, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, vos, Antonio, que sí estás también en la universidad, pues podés encontrar un punto de contacto. Sí, sí. Así que bueno, te agradecemos enormemente. Te dejamos continuar con tu vida. Gracias, Florencia. Nos vemos, Florencia. Gracias, Antonio, también. Chao. Chao, chao.